Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tema de la subproblemática 4. En esta ocasión desarrollaremos la guía 28, 29 y 30, llamada Los organismos y su ambiente. Los objetivos que se plantean en estas guías son los siguientes. Objetivo general: analizar las relaciones que se establecen entre los seres vivos y el ambiente. Objetivos específicos. Número 1. Analizar el concepto de ecología. Número 2. Analizar los niveles de organización desde la ecología. Número 3. Comprender el concepto de ecosistema y sus elementos. Y número 4. Estudiar la ecología de poblaciones. El término ecología fue propuesto por Ernst Haeckel en 1869, refiriéndose a ella como la totalidad de relaciones entre los seres y su ambiente. La amplitud de su definición involucra un carácter interdisciplinario de la ecología, ya que relaciona de manera directa con otras áreas del saber humano, estableciendo así vínculos directos con la genética, la evolución, la fisiología, entre otras ramas, y además con otras ramas del conocimiento como la geografía, la geología, la física, la química y las matemáticas, con las cuales sus relaciones son innegables. Desde hace un tiempo atrás, para muchos el término ecología se ha considerado sinónimo de todo lo relacionado con el ambiente. Es así como la sociedad le ha dado a la palabra ambiente diversos significados, como por ejemplo, calidad del aire que se respira, necesidad de alimentos, áreas verdes para recreación, regiones de alta o baja productividad, entre otros, además de incluir aspectos sociales, políticos y económicos. El estudio de los seres vivos puede enfocarse en diversos niveles de integración, cada uno de los cuales representa un tipo particular de sistema biológico. A cada nivel de esta organización le corresponde un componente vivo que interactúa con uno inerte, por medio de intercambios de materia y energía controlados por las leyes de la termodinámica. La atención de los ecólogos puede enfocarse en tres niveles de organización. Número 1, la población. Número 2, comunidad biótica. Y número 3, ecosistema. En el primer nivel de organización tenemos a la población, que son los organismos de una misma especie que viven en una área específica. Por ejemplo, la población de gorriones o de pinos en un bosque. El segundo nivel de organización es la comunidad biótica. Este es el conjunto de organismos de especies diferentes que viven en una área determinada e interactúan a través de relaciones tróficas y espaciales. Por ejemplo, la comunidad del desierto incluye plantas, animales y microbios que viven en el área. El tercer nivel de organización son los ecosistemas. Estos son comunidades bióticas relacionadas con su ambiente abiótico, con el que interactúan en conjunto. Por ejemplo, la comunidad desértica más su suelo, el clima, la luz solar y otros forman el ecosistema llamado matorral de zonas áridas. El conjunto de seres vivos que habitan la Tierra forma la biosfera, y si se le considera en interacción con la parte inanimada del planeta, constituye entonces la ecosfera. Es importante considerar que los procesos naturales ocurren dentro de ciertos rangos de espacio y tiempos diferentes, pues las reacciones bioquímicas intracelulares se llevan a cabo en pocos segundos, mientras que los procesos evolutivos de los ecosistemas se realizan a lo largo de milenios y en áreas que cubren kilómetros cuadrados. El ecosistema se considera la unidad fundamental de organización en ecología,
y la unidad estructural de la ecosfera, el conjunto de elementos que forman el ecosistema y que por tanto integran el ambiente natural, está organizado en dos grupos grandes: elementos abióticos y elementos bióticos. Todos estos elementos del ecosistema interactúan de manera holística, es decir, integral. Por esta razón, no es fácil aislar uno de ellos y cambiarlo sin afectar a los demás. Elementos abióticos de los ecosistemas. Se considera abiótico todo aquello que no tiene vida, lo cual es sinónimo de inerte. En consecuencia, los elementos abióticos del ecosistema representan la parte física o inerte de los mismos, como por ejemplo la energía solar, la atmósfera, el agua, el suelo, relieve, sustrato geológico y el clima. En cuanto a los elementos bióticos, tenemos que estos son la parte viva de un ecosistema. Está representada por los organismos que lo habitan. A esto se le conoce como elementos bióticos y pueden clasificarse como plantas, hongos, protistas, bacterias, animales y el hombre. Para comprender la estructura de un sistema natural, es importante analizar las adaptaciones a sus ambientes físicos y biológicos, lo cual puede interpretarse por medio de índices y parámetros estructurales tales como índice de diversidad de organismos, índices de área basal, índices de área fotosintética y otros. A la sucesión ecológica, que se ha presentado como un proceso propio de la dinámica del ecosistema, que comienza en un hábitat o estrato que no ha sido habitado previamente, se le conoce con el nombre de sucesión primaria. Cuando este proceso aparece después de la destrucción de toda o una parte de la comunidad, ya sea por factores naturales o por la intervención humana, esta sucesión recibe el nombre de sucesión secundaria. La ecología de las poblaciones estudia las causas que favorecen o limitan la abundancia de algunas especies en un sitio y en un tiempo determinado. Trata además de explicar las tasas de crecimiento, los procesos evolutivos y sus perspectivas futuras. El elemento básico de este estudio es la población, es decir, el conjunto de individuos de la misma especie que habita al mismo tiempo en el mismo lugar y que son capaces de procrear entre sí. Las poblaciones poseen los atributos particulares siguientes. Número 1. El tamaño. Este es el número de individuos de una población. Puede expresarse en números absolutos o en números de individuos por unidad de área, lo que conocemos como densidad. Número 2. Relaciones espaciales. Estas indican la influencia que los factores ambientales tienen sobre una población y el área que puede ocupar ésta debido a los factores antes mencionados. El tercer atributo son los estructurales. Estos son las características biológicas de la población, tales como acervo genético, edades, cambios estacionales, estructura social y la capacidad de invadir otras áreas. El número 4 son las características funcionales. Estas son las que tienen relación con la dinámica de la población, por ejemplo, índices de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. Y por último, como quinto, están los atributos ecológicos. Estos consideran la capacidad modificadora en la población sobre el medio físico en el que se encuentran y las interacciones con otras poblaciones. Relaciones intrapoblacionales. Al agruparse los organismos, pueden ofrecer mayor resistencia a factores adversos tales como la desecación, el calor, el frío,
depredadores o dificultad para obtener alimentos. Casi todas estas relaciones que se dan en los agrupamientos tienden a aumentar el número de individuos de su población. Cuando esto sucede, se considera que la relación es positiva y se representa con el signo más. Cuando sucede lo contrario, es decir, que en esta población disminuye por elevarse el número de muertes o de emigraciones, las relaciones entre los individuos se dice que son negativas, representándose con el signo menos. En una población siempre ocurren relaciones positivas y negativas. Si el ecosistema está en equilibrio, estas relaciones en combinación con diferentes factores bióticos y abióticos mantienen un número estable de individuos. Relaciones interpoblacionales. Siempre que una población interactúa con otra, una de ellas o ambas modifican sus tasas de crecimiento. Si una población es beneficiada, su velocidad de crecimiento tiende a aumentar y se representa con el signo más. Pero si ésta es perjudicada, la tasa tiende a disminuir, representándose con el signo menos. En algunas ocasiones, estas interacciones resultan provechosas para ambas, dando como resultado ambos signos positivos. Otras tienen efectos mixtos, un signo positivo y una negativa. Y otras más son perjudiciales para las dos poblaciones involucradas. Las dos poseen signos negativos. El efecto nulo se señala con el número 0. Es probable que las interacciones con signo negativo sean las más adecuadas para conservar la estabilidad de la población a largo plazo. Existen 7 modalidades de las diferentes relaciones interpoblacionales que veremos a continuación. La primera relación interpoblacional es la cooperación, ambas con signo positivo. En esta, las dos especies se benefician, mas no son dependientes, ya que pueden vivir aisladas. Por ejemplo, las hidras o anémonas de mar viven sobre los cangrejos y les sirven de camuflaje. Cuando el cangrejo se alimenta, las hidras aprovechan los restos de comida. El segundo tipo de relación interpoblacional es el mutualismo, ambas con signo positivo. Esto quiere decir que el beneficio es para las dos especies, pero su relación es tan íntima que ya no pueden vivir si se separan. Tal es el caso de las bacterias nitrificantes y las leguminosas o los líquenes. Un ejemplo de líquen es la unión de un hongo y una alga. El alga provee alimento al hongo y el hongo le provee un hábitat al alga. El tercer tipo de relación interpoblacional es el comensalismo. En este, una de las especies tiene signo positivo y el otro tiene un 0. Quiere decir que una de las especies se beneficia, pero no le causa daño a la otra. Por ejemplo, el pez rémora, que es comensal de los tiburones. Estos peces pueden obtener nutrientes de la piel, los restos de comida del anfitrión, refugio, apoyo o locomoción de la especie huésped que no se ve afectada, mientras que la otra recibe un servicio de mantenimiento gratis. El cuarto tipo de relación interpoblacional es el amensalismo. En esta, una especie tiene signo negativo y la otra tiene un 0. Quiere decir que una especie va a inhibir el crecimiento y supervivencia de la otra, sin sufrir ninguna alteración. Recibe también el nombre de exclusión. Por ejemplo, los grandes árboles de la selva impiden el crecimiento de las hierbas y los arbustos de los estratos inferiores, al no permitirles captar la luz. Una modalidad del amensalismo es la antibiosis, como ocurre en el hongo, que inhibe el desarrollo de algunas especies de bacterias al producir una sustancia tóxica para ellas. El quinto tipo de las relaciones interpoblacionales es la competencia. En esta, ambas especies tienen signo negativo. Se presenta cuando dos poblaciones de especies distintas rivalizan por la obtención de algún recurso ambiental. Puede ser el alimento, la luz, nutrientes o espacio vital. Si las dos poblaciones necesitan el mismo recurso, cada una de ellas va a tratar de contrarrestar la velocidad de crecimiento de la otra.
El concepto de competencia tiene repercusiones para el hombre, ya que éste compite con las malezas e insectos que limitan o deterioran la productividad agrícola. Asimismo, compite con parásitos que atacan al ganado. La penúltima relación interpoblacional es la depredación. En esta, una especie tiene signo positivo y la otra tiene signo negativo, y es la relación en la cual una especie depredador ataca y mata a otra, que se llama presa, para alimentarse. La población depredadora se beneficia en tanto que la población presa se inhibe. Son comunes los grandes depredadores como leones, tigres, serpientes, lobos, pumas, coyotes, entre otros, que se alimentan de diversos animales herbívoros. Aunque en el principio la acción de los depredadores es perjudicial para la población de presas, se considera esto un fenómeno de beneficio y estabilización, una especie de control natural a largo plazo, lo que permite la regulación y estabilización de las poblaciones de presa. La última y no menos importante de las relaciones interpoblacionales es el parasitismo. En esa también, una población tiene signo positivo y la otra tiene signo negativo, y se trata de la interacción de dos especies. Una de ellas, el parásito, se alimenta a expensas de otra que se llama huésped. Esta relación es necesaria para que el parásito sobreviva y en ocasiones causa la muerte del huésped. El hombre es huésped de numerosos parásitos externos como ácaros, mosquitos, pulgas y piojos, además de parásitos internos como lombrices intestinales, solitaria, amibas y otros. De todas estas relaciones, las que tienen especial interés para la ecología de poblaciones son la depredación, la competencia y el parasitismo. La autoecología se refiere al estudio de los organismos y las poblaciones naturales que lo conforman y su relación con los procesos de adaptación al hábitat donde se desarrollan. Incluye además campos de estudio como la ecología fisiológica, el comportamiento animal, la dinámica de poblaciones, entre otros. Estos estudios conciernen a una especie en un tiempo y lugar determinados, para conocer así las respuestas de cada una de ellas a los estímulos o modificaciones ambientales. Los estudios autoecológicos pueden realizarse por medio de la observación directa en el campo o utilizando el método experimental en sitios controlados como laboratorios o invernaderos. En la autoecología se analizan tres fenómenos esenciales para la supervivencia. Número 1, la adaptación. Número 2, el rango ecológico. Y número 3, la capacidad de respuesta. El término adaptación define la adecuación de un organismo para hacer frente a las condiciones de su ambiente, utilizar sus recursos y mantener su posición ecológica. En la adaptación intervienen tres mecanismos esenciales. Número 1, requerimientos. Estas son las condiciones externas indispensables para que un organismo complete su ciclo de vida. Entre ellas se incluye la energía, el agua, la luz, las sales, etc. Estos requerimientos son evaluados en términos de la cantidad mínima de cada elemento que el organismo necesita para realizar sus funciones. Número 2. La tolerancia. Esta es la capacidad para resistir los cambios ambientales a los que los organismos se exponen sin ser dañados. Por ejemplo, los ahuehuetes y sauces pueden resistir periodos de inundaciones más o menos largas sin ser afectados. Y por último tenemos la eficacia. Esta es la capacidad de utilización de los recursos naturales. Por ejemplo, la planta diente de león puede vivir en hábitats muy diversos, ya que tiene un nivel de eficiencia alto que se manifiesta por sus bajos requerimientos y su elevado nivel de tolerancia. Es así como finalizamos la guía número 28, 29 y 30 de la subproblemática 4 y finalizamos el componente del área biológica.